un espacio para conversar, discutir, replicar, protestar, comentar las propuestas del profesor Martínez, que va en dos líneas. Nos insinuó en primer lugar un enfoque de la forma de indagar, voy a evitar la palabra, nos insinuó un método de investigación y voy a decir, nos insinuó un enfoque de la manera de indagar que nos hace entrar de una manera perpleja quizás por el mundo del archivo, y entonces van a aparecer una serie de palabras cotidianas pero en un uso inusual, como archivo, como expediente, incluso documento, que empiezan a tener otra forma de actuar, de proceder en esta indagación. Empiezan a aparecer otras formas de ver el disparador de la investigación, que no es la hipótesis, sino una pregunta hipotética. Bueno, aquí hay un primer nivel de mirada. El otro es un objeto concreto de análisis, el nacimiento de la escuela, en donde hay una serie de sugerencias un poco que nos pueden hacer, como decía Derrida, pillar los dedos, y que tenemos que ver porque que haría que replicáramos un poco la propuesta del profesor Martínez, el asunto del maestro público, las formas de aparición, cómo es así, cómo es eso de que haya la unión de pobres, niños, utilidad más policía sea igual que escuela, ¿sí? Cómo es eso de que la enseñanza existía y después va a aparecer quizás de otra manera en la escuela, cómo es que la escuela adquiere una forma, ¿sí? Entonces, frente a tanto el enfoque que nos plantea como la historia, como la memoria que nos propone, que nos podría poner a nosotros a conversar. El maestro nace de una limonería pública. Tú que has hecho un análisis del maestro en el tiempo maestro público, ¿en qué momento de la historia fue dignificante ser maestro? ¿O ha sido? Porque en este tiempo no tenemos mucha diferencia al análisis que estás haciendo. ¿En qué momento de la historia nos podemos parar y podemos decir que en realidad vale la pena ser maestro porque es una labor dignificante? Una cosa que me acuerdo que decía Olga Lucía Zuluaga cuando comenzamos el trabajo y cuando apenas comenzábamos el trabajo, y yo no entendía para dónde estaba, para dónde iba ni de dónde venía. Olga decía que estábamos haciendo la historia de la vergüenza. Un poco por el poco papel que se le coloca a la pedagogía en nuestra sociedad y por el poco papel que se le coloca al maestro. Entre otras cosas, creo que buena parte de esa historia no está percibida por los historiadores colombianos, entre otras cosas es por el poco valor que la cultura le ha dado al maestro. Por eso es que no aparece. Por eso es que aparece subsumida en las historias que parece más importante contar, como la revuelta comunera, como la revuelta de 1810, como esos procesos políticos, como, entre otras cosas, una cosita pequeñita aquí. La historia no tiene nada que ver con los periodos presidenciales. Nada que ver. Bueno, nada que ver en su determinación. Entre otras cosas, ¿sabe por qué aparece en la historia de la educación Mariano Ospina Pérez? No porque era Mariano Ospina Pérez, no, sino porque en esa época se fundó el ICETEX y él era el presidente. ¿Sí ve la manera distinta de abordar la cosa? ¿Qué iba a saber el ICETEX? No. Una corriente en todas estas cosas, comienza todo ese auge a pensarse el problema de la educación de una manera distinta, comienza a pensarse la educación como una inversión, no como un costo, comienza todo este tipo de cosas. Gabriel Betancourt Mejía agarra esa idea, y aparece ese texto, y entonces es coincidencialmente este señor presidente. Miren la historia así, ¿me entienden? Bueno, pero me vuelvo a esta. Ahora, ¿vale la pena ser maestro hoy? Bueno, sí, pero es que es una pregunta para todos. Pero es una buena pregunta para una facultad de educación. Es una buena pregunta.
Y tomen en cuenta, profesor, director, ya está. Sí, en estas condiciones de hoy, pues, entre otras cosas, porque hoy está interrogada la escuela. Lo que se creó, el tiempo, ¿se acuerdan que les decía? Lo del tiempo, el horario, ya hoy está quebrándose el horario. El horario se está quebrando por todas estas telecosas, teletrabajo, etc. Ya no estás en la casa, estás en la... O sea, hoy puede uno estar en un espacio específico y estar en muchos otros. Está en cuestión la figura del maestro. El maestro está ahí por su saber. Digamos, por ejemplo, la historia de... Me encuentro yo por qué titulaban y cómo titulaban a los maestros. Es algo que tenía que ver con una autorización que se le daba para el ejercicio de una... Pero no tenía que ver eso con que tuvieras un saber. Pero además también, en general, con todas las profesiones. Un médico psiquiatra dice para el manicomio, fuera del manicomio, pero es simplemente por el poder que tiene y por ese estatus, ese estatuto, esa posición de sujeto, que le autoriza para decir unas ciertas cosas, pero no porque sepa. Es que en los casos que usted nos ha citado, diga que el profesor era mendigante, pero yo le aseguro que en la relación que usted hace de pobres, niños, policías de utilidad pública, ese señor tenía un gran beneficio o hacía algo socialmente muy importante para ese momento histórico. Mejor dicho, que él tenga hambre y que mierda, perdón. Caramba. Págueme aunque sea con un huevo. Pues esa es una situación personal, pero está dada por una relación de mercado, pero le aseguro que ese señor en lo que usted encontró hacía algo útil, muy útil, para que esa relación se dé. Mejor dicho, pobre, niño, policía, que es lo que hoy, eso se hace por ejemplo en las comunas de Medellín, que es lo que se busca, rescatar a los niños del sicariato, ¿cómo? Poniéndoles actividades, y esos son unos, y uno ve esos líderes y son unos salvajes, en el buen sentido de la palabra, unos monstruos porque rescatan gente perdida, y eso no tiene valor, eso no lo paga un huevo. Sí, mira, no, a ver, yo te estoy colocando los expedientes que encuentro, digamos, ahora, también hablé de la escuela en esas condiciones. Lo que pasa es que nosotros tenemos también unos criterios de que la escuela, hemos magnificado y naturalizado la escuela. Pero no solamente es ese lugar de esto, sino que también es un lugar de libertad, de resistencia, de muchas otras cosas. Oh, por supuesto. Y que después del surgimiento de la escuela ha habido sobre ella distintas propuestas. Lo que quiero decir es que no nació la escuela para educar. No, nació para otra cosa. En la sociedad disciplinaria. El grupo de historia de la práctica pedagógica, cuando hace este trabajo, es en ese momento, y creo que todavía hoy, para rescatar la posición del maestro y de la pedagogía. Eso sí lo puedo decir. Sí, usted insistió mucho en la parte de la singularidad, de lo irrepetible y de esa búsqueda de cosas que uno no sabe bien qué va a encontrar. No sé si usted sabe de qué tanto se pueden hacer comparaciones de las singularidades de lo que pasó en el nacimiento de nuestra escuela a lo que pudo haber pasado, por ejemplo, en el contexto del Virreinato de México o de Perú, o de lo que estaba pasando en ese momento en Norteamérica y el surgimiento de la escuela en Norteamérica. Sí, es distinto con Norteamérica. Con Norteamérica hay una historia distinta. Pero he encontrado muchas coincidencias y ahí me he hecho muy amigos de otros investigadores. Y asisto a congresos internacionales precisamente por esa vía. Porque leen mis trabajos, yo leo los trabajos de ellos, por ejemplo, Dorothy Tan de Estrada, en México. He encontrado cosas. Sin embargo, Dorothy no llama la atención sobre unas cosas que yo llamo la atención. Y ella las muestra en los documentos, etcétera, etcétera. Pero en nuestras conversaciones, en nuestros diálogos, en nuestras cosas, entonces, ahora estoy escribiendo un libro sobre ese periodo, para mirar a ver cómo pasó. Entre otras cosas, yo conocí a Mariano Narodowski por un trabajo de eso.
porque yo hablaba de policía y él me escribió y me dijo, ve, acá también en Buenos Aires había práctica de policía. Y tienen que ver con la aparición de la escuela. Porque en muchas cosas, en muchos casos era para encerrar niños pobres que andaban por la calle para que vivieran en prácticas de policía. Y prácticas de policía significaba, no la institución policía, sino vida en la ciudad. Vida en la ciudad. O sea que tuvieran un comportamiento que después se llamó eso urbanidad, alguna cosa de, pero la escuela era para eso y para la religión, claro, para volverlos útiles al rey y a Dios, ¿no? Entonces, claro, cuando expulsan a los jesuitas de toda América y de España, lo que había como escuelas parroquiales y todas cosas queda al garete. Entonces ese es un detonante, pero eso no es ninguna causa. Ese es un accidente. ¿Sí? ¿Sí? Alberto, buenas noches. Hola. Me inquieta algo, me parece bastante impactante que usted ha tenido acceso a la revisión de estos documentos, un tanto originales también. Y yo quisiera saber, dentro de esos hallazgos que usted tuvo, ¿qué considera usted fue lo más macabro en cuanto a práctica pedagógica? Muchísimas historias macabras que como digo yo, surgen ahí de la miseria, untadas de tierrita y de mierdita, perdón. Y no la grandilocuencia que nos han contado. No es la historia solemne. Una del cepo, que no aparece aquí. Sí, claro. El cepo era una cosa de madera, tenía unos huecos ahí y ponían piernas y brazos para que pues en un momento de esos, cuando ese lugar que estaba ocupado, que era la casa del maestro, porque los primeros salones aparecen que son la casa del maestro. Moreno y Escandón dice, en el plan que él presenta a la universidad, dice, porque en su casa o en una tienda cualquiera abre una escuela. Además eran criticados así, que cualquiera pretesta enseñar a leer y a escribir. Esos sujetos que andan por las estancias pretestando enseñar a leer y a escribir, además eran criticadísimos. Porque cualquiera abría. Imagínese usted, Simón Rodríguez en Caracas protestaba porque, bueno, ahora me comporté de casi todo, porque decía que un peluquero comienza a peluquear y entonces unos niños se rodean alrededor y comienzan a repetir letras y entonces los otros padres ven que los niños ahí se aprovechan y entonces comienzan a mandarle. Entonces ese no puede ser un maestro, decía Simón Rodríguez. Los peluqueros comienzan a ser los primeros maestros. Los barberos. Bueno, entonces la casa esa está desocupada y no tiene sino como 3 o 4 niños. Pues ¿sabe qué hace el alcalde? Creo que es de Zipaquirá. Dice que eso se dedique a acercarse. Y entonces ponen ahí un cepo. A cambio de bancas, para que los niños se sentaran, ponen un cepo. No, está lleno, está plagado de eso. Ahora, yo sí me encontré documentos más raros que los otros historiadores nos han encontrado. De eso sí. ¿En España? En España y aquí. Por ejemplo, Hernández de Alba publicó una colección buenísima, que es una cosa fundamental, como 8, que al final resultaron como 8 tomos, se los recomiendo a todos, de documentos para la historia de la educación en Colombia, de Guillermo Hernández de Alba, un monumento. Y en uno de esos tomos, no me acuerdo en cuál, me agradece a mí porque lo llevé a un documento, a un plan de escuela, el de Girón, San Juan de Girón. Miren este plan de escuela de San Juan de Girón que fue formulado por el cura Felipe de Salgar. Él comienza a establecer ahí cómo debe ser el salón y él dice, el salón debe tener 2 testeras, la testera de arriba y la testera de abajo. En la testera de arriba van los niños de la nobleza y en los de abajo los niños de la plebe, para que los de la nobleza se acostumbren a mirar desde esa perspectiva a los otros.
Macabro, ¿no? Lo hacían. ¿Ah? Pues claro. Mire la primera forma del salón. Sí. ¿Cómo es el orden? Importante porque es que lo público era porque tenía relación con el Estado. No era porque fuera gratuita. Para nada. Entre otras cosas se ordenaba que en muchos casos se le pagara a los maestros con las rentas de propio. Y las rentas de propio era la que se cobraba por la venta de la chicha, por multas. A los maestros les pagaba con las rentas de propio, que era un poquito, unos remanentes que había ahí en cada municipio, cuando había remanentes. Eso se llamaban rentas de propio. O sea, lo que recaudaban los propios municipios. Propios de arbitrio se llamaba. Entonces con eso le pagaban a los maestros. Y si no había plata para eso, pues entonces con otras cosas. ¿Sí? Entonces el Estado no financiaba, la corona no financió eso. Y después tampoco, o sea, ahora, el príncipe sí tenía derecho a que los individuos se educaran o que estuvieran en la escuela. Entonces, ¿qué declara público? Declara público la educación. ¿Para qué? Para disputársela a la familia y a la iglesia. Ahí la declara pública. ¿Y qué es pública? Controlada por el Estado. Pública significa eso. Entre otras cosas, Estado-nación, aparición de los Estados-nación y escuela tienen una historia muy común. El Estado-nación hace que la escuela aparezca, pero también la escuela hace que el Estado-nación aparezca. Es decir, una relación que va en doble vía. Por eso es muy importante tu pregunta. Y ese es el concepto de público. Hoy el concepto de público es otro. Pero proviene de ahí, tiene relación con eso, para que veas que el debate no es tan sencillo. O sea que el pedido de educación pública para todos, entre otras cosas, yo después seguí estudiando todas esas cosas y entonces comencé a estudiar en este libro que se llama Currículum y Modernización y en la tesis doctoral, que de la década del 50 para acá, los propósitos de los estados es educar a todos. Los organismos internacionales. Mire, desde 1956 hay un proyecto internacional que impulsó UNESCO-CEPAL, que se llama Educación para Todos. El proyecto principal de educación para todos en América Latina. Y en ese proyecto han seguido insistiendo y llegaron hasta Yontien, 1990. Educación para todo, y después pasó a Dakar 2000, y cada 10 años están haciendo un congreso para ver hasta cuándo, y ahora se llaman las metas 2021, ¿es? Sí. 2021, y siempre están en meta con la promesa, y bueno, y algo hacen. En todo caso, la población escolarizada en este país es bastante ya. Casi están cumpliendo la educación para todos. Bueno, no se me de pie, pero lo que te quiero decir es que público sale ligado a eso. Y entonces esa relación de pública tiene que ver con la participación del Estado en el control y en la dirección de la educación de la escuela, pues fundamentalmente. Eso es un objeto público, decía, que debe estar bajo, pues, porque escribían bajo la protección del príncipe, así se llama un capítulo de mis trabajos. La escuela debe estar bajo la protección del príncipe. Es un objeto público que él lo controla. Por acá, allá. Sí, lo que tú hablas de que la práctica pedagógica es una práctica discursiva. En medio de todas estas contingencias, luchas, azares y dolores que vive el maestro, ¿cómo se convierte esta práctica en un discurso? Y es esa práctica discursiva la que nos puede dar herramientas para rescatar al maestro y al pedagogía. Sí, cuando hablo de práctica discursiva no me estoy refiriendo a la práctica del maestro, a la práctica que se hace cotidianamente en la escuela, no. Práctica discursiva es una relación compleja que incorpora 3 instancias: institución, sujeto y saber. Es decir, no es en cualquier institución que esa práctica se hace. Está regulada.
en una forma específica. Primera cosa. No es cualquier sujeto, es uno que está autorizado para que nombre, que sabe o no, no importa, pues le da el título para ser maestro, igual que hablaba ahora del psiquiatra. Segundo, o sea, no es cualquier sujeto, es un sujeto. Cuando hablo de sujeto no estoy hablando de individuos, sujeto es una forma vacía. Maestro es un sujeto que ocupan unos individuos, esa forma, y que a veces no. La ocupan cuando están en ese lugar y salen en la buceta y ya son otros, ¿sí? Aun cuando hay algunas que caminan como maestras. O como maestros, como esos que dejan de ser curas y entonces caminan igual, tirando la sotana. Para que vea que esa cosa no es, tampoco se puede desprender tan rápido, se monta la buceta y ya no deja de ser maestro de todo. Bueno, esa segunda. Y un saber, o sea, no pronuncia cualquier discurso. Ese sujeto está autorizado para pronunciar un discurso específico que se convierte en un saber. Y que ese discurso en el surgimiento de la escuela y en el surgimiento y la aparición de los primeros maestros se refería a un discurso sobre prácticas de policía, etcétera, etcétera, ¿sí? Y a la enseñanza de la religión y de las buenas costumbres y tal cosa. Esa relación compleja, pero solamente la relación compleja, es lo que constituye las prácticas. Entonces ahí la pedagogía no es simplemente un discurso, sino una objetivación. ¿Ya? Y en ese sentido es prácticamente, oiga, ahora, es la práctica que especifica al maestro y en ese sentido le da un estatuto especial y particular. ¿Sí? Y también lo dota de un saber. Ahora, no es que el maestro, por ser maestro, ya es un intelectual y un trabajador de la cultura, no necesariamente. Pero en todo caso, lo que sí está dotado es de un saber del cual es portador, y un saber que significa que un saber enseñar con pedagogía, sin pedagogía, pero eso es un saber práctico. Sí. Bueno, una charla como esta da para muchos interrogantes. Tengo 3, voy a tratar de ser lo más concisa. Me llama un poco la atención cuando usted dice que se trata de no generar una hipótesis en el libro, sino unas preguntas hipotéticas. Cuando usted habla de la función de la escuela, que no era enseñar, ¿se puede expresar que la función de la escuela era controlar? Más cuando lo ubicas en un momento que las escuelas se dirigieron básicamente donde se dieron las revueltas comuneras. Esa es la primera. La segunda tiene que ver cómo enseñaban los maestros, se conoce, o sea, cuál era el método, porque yo sé... Entonces la primera tiene que ver con el momento histórico en el que se ¿y eso qué tiene que ver con la hipótesis? Si se puede decir que una hipótesis es que la escuela surge para controlar, no para enseñar. No, te respondo de una vez, no, con ninguna empecé. No, lo único con lo que empecé es que había escuelas. Desde, yo no sé si Adán y Eva, o por lo menos desde los griegos. Desde los griegos había escuela, en el mito de la caverna de Platón, en la academia de Aristóteles, ya hay los primeros ciernes de la escuela. Pues no. Por eso digo la dificultad entre esas lecturas de historia de la educación como fuentes secundarias que me decían una cosa y que me decían que esa cosa. Borges Casalla habla de la escuela y las escuelas doctrinales, y la escuela doctrinal no son las doctrinas. Pero me sirvió por la vía contraria, pero me sirvió. ¿Me entienden lo de la vía contraria? Sí. Y entonces ahí no juegan hipótesis. La hipótesis es tal cosa, entonces eso lo voy a probar. Ahora, cuando uno trabaja con hipótesis, prueba porque prueba. Sí. No lo dudes. Segunda. ¿Hubo un momento histórico para unificar las escuelas? ¿Usted nos
decía que habían escuelas de todo tipo y que en un momento se unificaron, tuvo que haber una ruptura, un momento histórico. Cuando aparece pública, porque había escuelas para canto, había escuelas para lectura, había escuelas para muchas cosas, ¿sí? Los curas tenían escuelas, había escuelas parroquiales. En Estados Unidos, por ejemplo, toda esa cultura, las escuelas surgieron fue para la Biblia. Mire, 3 cosas importantes. La escuela nace en Alemania para leer la Biblia, Lutero, toda la Reforma Protestante. En Francia, dice Anne Carrien, nace para leer la ley. Y yo diría, en este país o en estos países cercanos, para vivir en policía. Para vivir en policía. Bueno, en ese momento, ahora, pero seguían existiendo escuelas en la casa. Los principales, la gente con dinero, tenía para tener un preceptor particular. Claro. Y siguieron existiendo hasta ahora. Los príncipes tenían que ser enseñados en las escuelas públicas, tenían que pasar por lo menos un momento en la escuela pública, pero la enseñanza fundamental la daban en la casa y la siguen dando. Pues, esas monarquías europeas, unas cosas horrorosas ahí, pero bueno, eso sigue existiendo, ¿no? Pero además tienen que pasar por el ejército, tienen que pasar por esas instituciones típicas de la sociedad disciplinaria. Miren que la escuela nace cuando se plantea el problema de la unidad nacional, eso que decía antes, nace contribuyendo al problema de la construcción de los estados-naciones. Nace para unificar la lengua, una sola lengua, una sola razón, una sola forma de razonamiento. Por eso es que después comienza a enseñarse el conteo. Una sola lengua, una sola historia. Y ese problema de la unidad está articulado con un solo ejército, una sola moneda, un solo país. Tercera. La tercera, en medio de la crisis de la que tanto habla el profesor, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de nosotros los educadores? Es una pregunta muy compleja, pero hablar del etos o del quehacer del maestro hoy, que ya lo decía Luisa, es una profesión que está bastante devaluada, desprestigiada, desacreditada, pero algunos todavía seguimos insistiendo en que es legítima y que debemos echar para adelante. Yo creo que hay una cosa que es esta. No sigamos aceptando, bueno, no sé si esto es una recomendación, yo no sé si no sigamos, es un problema. Lo que voy a decir es un problema, porque no tengo soluciones de nada. Yo no tengo solucionada mi vida tampoco. Bueno, algunas cositas sí, más que ustedes. No, porque estas cosas si no se hacen con humor no tienen sentido. ¿Quiénes somos nosotros los maestros? ¿Quiénes somos nosotros los maestros? Y esa es una pregunta política. Y es con relación a, si nos preguntamos cómo somos nosotros los maestros, ¿sí? Entonces, ¿qué clase de sujetos o individuos estamos formando los maestros, por decirlo de alguna manera? Entonces, la relación entre esa clase de concepción de ideal de formación en esa práctica, por decirlo de alguna manera antigua, pedagógica, y esa relación que existe entre hoy en día. O sea, ha variado cómo ha sido esa relación, ese ideal de sujeto que se está formando en la escuela, o ese ideal de individuo que se está formando en la escuela. Una cosa que no dije y que me parece importantísimo decir y que hay que volverla a colocar siempre, y un llamadito ahí para que me acuerdes, es la siguiente: yo hago historia en historia del presente, es decir, historia porque esas cosas todavía hoy no ocurren. Es que hoy todavía hay escuela, es que hoy todavía hay maestros, es que hoy todavía se enseña. Por eso hago historia. Y no para recordar el pasado. Y hoy todavía hay pobres. Claro. Y no para recordar el pasado,
sino al contrario, un poco para tratar de desprenderme del pasado. Esto es más complejo, pues. Bueno, pero borren esa parte, no lo he dicho. A ver, quiero decir una primera cosa, hago historia del presente, es decir, esta historia me sirve precisamente para hoy. Es decir, la escuela nació en un momento histórico determinado. Yo puedo decir, también puede desaparecer. No la estoy matando ni mucho menos, pero sí estoy reconociendo que hay esas cosas que señalaba. El tiempo ya hoy ya no es el tiempo ese, estrictamente ese tiempo, aun cuando sigue habiendo ese tiempo, ¿sí? Todavía nos seguimos encerrando en el salón o en un horario. Bueno, también sigue existiendo ese espacio, pero ya hoy ese espacio está siendo invadido por otro espacio, que es el espacio virtual. Y el espacio virtual no es un espacio real, es lo más real del mundo. Entonces a eso nos enfrentamos hoy. Entonces, ¿para qué sirvió esto? La educación, señalé, y eso sí lo dije, no siempre se hizo en escuela. Hoy están proponiendo salirla de la escuela, en la ciudad educadora, todas esas cosas que están hablando y que son discursos que están cada vez más vigentes. En la administración anterior de Bogotá, el programa se llamaba Ciudad, Escuela, Ciudad. ¿O es que era Ciudad, Escuela? Hoy todas esas cosas. Entonces, ¿podemos seguir siendo maestros de la misma manera? ¿Y que hay que interrogar ahí? ¿Qué se trata ahí? Digamos, ¿cuál es la problemática de una facultad de educación hoy? Entonces, está puesta en cuestión un elemento importantísimo. Yo el año pasado dicté una conferencia en la Universidad del Valle en una cosa que se llamaba Sentido Formativo de la Universidad. La pregunta que yo hago hoy, ¿cuál es el problema de la formación hoy en la universidad? ¿Está vigente todavía el problema de la formación o estamos ingresando a otro tipo de cosas? Y para poder avanzar en esa dirección es necesario ponerse a trabajar cuando aparece ese problema de la formación como un problema fundamental. Yo creo que de acuerdo con mi hipótesis hoy, porque estoy trabajando también en ese problema de la educación superior y de manera más o menos continuada, y tengo un seminario en el doctorado sobre ese tema, es que hoy están apareciendo un nuevo tipo se están configurando hoy un nuevo tipo de prácticas, un nuevo tipo de problemas que están poniendo en segundo plano ese problema de la formación. El problema de la profesionalización, por ejemplo, y en particular la profesionalización docente. Pregúntense qué es eso. Pregúntense qué es eso. O sea, lo que les estoy diciendo es, no tengo ninguna solución, sino lo que estoy diciendo es, problematicen esto. Ese es el problema de la función de la universidad. ¿Cuál es? Preguntarse sobre sí misma. Que el sentido de la universidad es formación. Bueno, pregúntese qué es formación. Hoy hay formación. ¿Cómo es la formación? ¿Qué tiene que ver con la formación, con la educación? ¿Formar qué? ¿Dar forma a qué? Porque la formación tiene que ver con la construcción de subjetividades. Aquí está ahí. Esta es una cosa que encontré en la biblioteca del Palacio Real en Madrid, de un plan que había mandado en Perú, de una ciudad de Perú, de cómo debía ser el salón. Si ves que no estaba proyectado, cómo debía ser el salón. Entonces los alumnos tenían que estar aquí, miren, aquí. Era alrededor. Después la pusieron así. Pero inicialmente así. Pero inicialmente era así. Digamos, la propuesta. Hubo muchos planes.
Thank